Juan capítulo 20, ¿no? 19 al 31 es el texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Confiar para vivir. He titulado el sermón. Quiero que vuelvan un instante al domingo anterior. Quizás esta misma hora, probablemente. Y la palabra que más resonó en la exposición que hizo José a partir de la experiencia de la samaritana, de la Magdalena, fue como parecida, ¿no? La experiencia de la Magdalena fue: ha resucitado. Para ella no había, después de escuchar la voz y darse cuenta que no era el jardinero, que no era ninguno de los trabajadores de aquel lugar, dice: ha resucitado. Y los apóstoles, tanto Pedro como Juan, terminan convencidos de lo mismo. Ahora, la pregunta sería: ¿de verdad creemos eso? ¿De verdad creemos eso? Ahora, si le pregunto a cada uno de ustedes, obviamente ustedes me van a decir: pues hombre, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos creído que ese es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido nada de lo que estamos haciendo. Porque Cristo resucitó es que 2000 y pico de años después aún estamos insistiendo. Pero una cosa es la iglesia del Señor y no toda la iglesia del Señor. Probablemente dentro de la experiencia comunitaria, quizás hay algunos que luchan, quizás hay algunos que dudan, quizás hay algunos que dicen: no, esa locura, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero no me pidan tanto, hasta allá no tanto. Es un escándalo realmente poner nuestra fe en algo como eso. Resulta a veces algo increíble, pero en eso se basa nuestra fe, en un Cristo resucitado. Y de esa respuesta que usted tenga a esa pregunta, si de verdad cree, va a depender muchísimo, si será simplemente un dogma frío. Sí, yo sí creo, yo creo en eso y ya, pero no me pidan que dé explicaciones, no me pidan que lo entienda, porque la verdad, simplemente un dogma. Pero también, entonces, dependerá, si usted cree en eso y tiene argumentos para poderlo creer, entonces también dependerá que sea una respuesta de comunión, de intimidad, de una vivencia práctica con ese Cristo resucitado. ¿Saben? La iglesia muy temprano, pero muy temprano, empezó a sufrir con esto. No crean ustedes, hermanos, que eso de la noche a la mañana se les presentó, como nos habló el texto de Juan, y sin salabín, todo el mundo feliz. Esto fue un proceso. De ahí a que ellos lograran comprender lo que nosotros tenemos hoy, por cierto, eso fue todo un proceso y fue una lucha. La comunidad entonces tuvo que dar respuestas a esos interrogantes. ¿De verdad resucitó? ¿Usted no me está hablando un carretazo? ¿Y cómo es que usted puede creer que resucitó? Seguramente era la pregunta en las comunidades nacientes. Bueno, ellos tenían más fácil, podían creer porque no luchaban tanto con ciertos ateísmos que son muy propios de la historia humana muchísimo más adelante. De pronto sí, algunas dudas, pero de ahí no pasaba. Pero sí querían tener respuestas para poder creer. Entonces se tuvieron que esforzar, proporcionar pruebas para que esos discípulos pudieran creer, confiar en que ese hecho había sido absolutamente veraz. La desconfianza, la incredulidad eran innegables en estos tiempos. Y si somos honestos, también en estos siguen habiendo ciertos
visos de esa realidad. Los escritores del Nuevo Testamento ofrecieron pruebas, nos dieron pruebas. Así es de que si usted quiere tener pruebas, hoy va a encontrar esas pruebas que los escritores del Nuevo Testamento nos dieron. Pruebas escritas, pruebas testimoniales, pruebas experienciales, para que los creyentes pudieran creer. Y al creer, entonces tener fe, poder confiar y tener vida. Los textos que hoy nos proporcionaron son evidencia escrita, son evidencia de ello. Veamos inicialmente el Salmo 16. Miren la certeza que el rey David tenía. David no lo había intuido, en su expresión poética plasmó cosas, y algunas, la primera parte del Salmo, obviamente tenían que ver absolutamente con él, estaban absolutamente relacionados con él, pero esta segunda parte fue una intuición de David, lo que él como rey, lo que él como ungido del Señor no estaba pensando vivir, pero se quedó en eso, simplemente en una expectación. Y dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en una tumba. ¿Qué tal la convicción de David, no? Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hermanos, esto rompía con todo el pensamiento teológico del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel en ese momento. Esta gente creía más en una aniquilación. Esta vaina se acaba cuando mis ojos se cierran. Y David, de manera profética, por eso Pedro después nos va a decir, él era un profeta. David intuye: esto no puede ser la vida. Todo este rollo, todas estas guerras, toda esta vaina, toda esta creación, todo lo que hay que hacer para morir y que se acabe todo. Él lo miró desde ahí. Pero después, hermanos, Pedro le va a dar la interpretación correcta a ese salmo. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en una cruz y lo mataron. Pedro estaba como loco. Esto está en el contexto de Pentecostés, ¿no? Y hay reunido un jurgo de gente escuchándole. Y este man así de agresivo empieza a hablar y empieza a decir esto. Aprendió bien del Señor, ¿no? Fiel discípulo. Entonces, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Ese salmo, esa evidencia escrita, aquí tiene cumplimiento. Lo volvió a la vida, pues la muerte no lo pudo retener bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de ¿quién? Para Pedro era absolutamente claro que la evidencia del Antiguo Testamento, la evidencia profética del Antiguo Testamento a partir de este salmo, se refería directamente al Señor Jesucristo. Entonces, la evidencia escrita está, la evidencia está dada en ese suceso de Pentecostés. Tienen certeza documental, no es un cuentazo que le ocurrió a alguien. Los escritos del pasado así lo confirman, y en esa experiencia de la comunidad que están haciendo, este elemento es absolutamente fundante, es absolutamente central. La experiencia de fe se construye sobre ese suceso que es veraz, la resurrección de Cristo. Y además le dice, sí, va a haber sufrimiento, pues claro que va a haber sufrimiento. Pero ¿para qué sirve ese sufrimiento? La iglesia lo va a padecer. Vamos a tener dolores, vamos a tener necesidades, vamos a tener enfermedades. Y el hecho de que seamos creyentes no significa que no lo tengamos que vivir. Pero será por corto tiempo. Esto es lo que hace la diferencia. Porque si Cristo resucitó,
entonces tenemos gran expectativa, tenemos expectativa de vida eterna. Y una vez liberados de este cuerpo, entonces ya la enfermedad no tendrá la última palabra. Ya la infección del alma no tendrá mucho que decirnos. Y nuestra mente liberada de eso podrá vivir en esa expectativa. Entonces, ¿para qué sirve la resurrección? Para darnos ánimo. Nos sirve para darnos motivación, para darnos utopía, para caminar hacia donde está la promesa de lo que es la liberación final. Y además, hermanos, porque Cristo resucitó, es que podemos también sobreponernos a ese tipo de cosas. Miremos entonces ahora algunas evidencias comunitarias. Y pues ello obviamente lo vamos a procesar a partir del Evangelio. El dato que el Evangelio nos da es impresionante. Ese inicio tiene una carga emocional increíble, muy fuerte. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Es un domingo más, es un atardecer más. Ven, hacia la tarde uno tiene como la expectativa del balance del día. ¿Qué hice? ¿Qué tanto me rindió? ¿Qué tan productivo es? Y para esa cultura, que el domingo era el primer día de la semana, muy diferente a nosotros, pues eso implicaba que había que trabajar. El Shabbat ya había pasado. El domingo era día de trabajo. Y estos manes estaban allá encerrados, muertos del pánico, presos del miedo. Como un día más, una tarde más, y esto es la misma vaina. Esto es exactamente lo mismo, la misma monotonía. Un domingo igual de ordinario a todos los demás, sin respuestas, presos del pánico, en completo encierro. Ahora, las amenazas eran reales. No es que estos estaban encerrados porque qué chévere estar aquí juntitos y pues aquí nos consolamos y ya. No, las amenazas eran reales. Estos tipos eran peligrosos. Para el establecimiento, estos tipos eran un peligro. ¿Saben? La narrativa de esta gente, de un resucitado, de una tumba vacía, de una piedra enorme movida y de un cuerpo perdido, los habían hecho un peligro para el imperio, un peligro para el establecimiento religioso de Israel. Entonces el miedo era real. Donde los encuentren, les dan piso. Le pasa lo mismo que le hicieron a Jesús. Entonces la situación que están viviendo es real. Y en eso, en medio de eso, entonces, en medio de esa crisis, los encuentra el Señor y se presenta en medio de su encierro, en medio de su prisión, de su cárcel. Y mira lo que sucede. La paz sea con ustedes, dijo. La paz sea con ustedes. Ahora uno esperaría que el Señor llegara y le mano de mechudos, sinvergüenzas, miedosos, temerosos, ¿qué hacen aquí encerrados? Ustedes tienen que estar afuera testificando del resucitado. No los increpa, no les dice absolutamente nada, no los cuestiona, sencillamente les abre horizontes. La paz sea con ustedes, porque en medio de ese encierro, porque en medio de esa situación, lo que están viviendo es una crisis verdadera. Perdieron la paz, están absolutamente paralizados y están sometidos. La palabra que necesitan escuchar es: la paz sea con ustedes.
¿Saben? Esta es la evidencia de lo que el resucitado y lo que Dios hace en la vida del que sufre, del que tiene este tipo de experiencias. No llega para decirle, no, hermano, es que a usted le falta es orar. A usted tiene que irse a ayunar unos días. No. Cuando Dios se manifiesta en la situación emocional, espiritual, física de una persona, se manifiesta para generarle bienestar, no para generarle más crisis. ¿No les ha pasado en su experiencia de discípulos? Va a hablar uno con alguien y la persona sale peor de cargada, sale peor de afectada. Cuando lo que nos está diciendo el Señor es: genérele libertad, genérele paz, genérele gozo. Entonces, miren lo interesante. Varias cosas surgen obviamente de esta experiencia. Lo primero que el Señor hace es mostrarles sus heridas. Y uno dice, ¿y como para qué mostrarles? Eso es como muy morboso la cosa. Aquí están mis heridas, aquí está mi costado abierto. Ya han pasado varios días, no sabemos cuántos, pero ya han pasado varios días. Recuerden que Mateo nos ha dado un dato. Mateo dice que después de la cruz todos se dispersaron. Esos manes volvieron a Galilea y cada uno resultó perdido. Entonces, volver a reunirlos a todos otra vez en Jerusalén no debió ser nada sencillo. Y ahora están allí, reunidos, en el primer día de la semana. Y el Señor se manifiesta y les muestra sus heridas, les muestra su costado. El mismo que fue crucificado es el mismo que resucitó. Es la evidencia absolutamente puntual, palpable. Ellos vieron y dijeron, este no es ningún personaje diferente al que nosotros conocemos. Y por eso se alegran. Jesús sí está vivo. Y se alegran por ello. La alegría vino a su corazón cuando lo dieron. El alma sigue afectada. Y una vez más, en el versículo 21 les dice, la paz sean con ustedes. ¿Saben, mis amados? Rompe con su ostracismo y les da misión, les involucra en igualdad de condiciones. Miren lo que les dice. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Es decir, la iglesia sí se encontraba en medio de estos peligros. La iglesia sí tenía estos encierros. Eso era una realidad. Y lo que el apóstol o el escritor de Juan pretende decirles es, la comunidad no se puede vivir en el encierro. La comunidad no se puede vivir en medio de cuatro paredes. Templos maravillosos, catedrales espectaculares. Esa vaina solo sirve para turismo. Pero lo que pasa dentro, lo que sucede dentro, tiene vida. Y esa vida trasciende afuera. No estamos encerrados. La fe no se puede vivir dentro de ese encierro. Y entonces les da misión. Como el Padre me envió a mí, en igualdad de condiciones, los envío yo a ustedes. ¿Qué creen que pasó en la mente y en el corazón de estos discípulos? ¡Wow! Sí, tenemos que enfrentarnos al temor. Seguramente esto será un proceso, pero esto es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos para qué estamos aquí. Lo que nos dijo en esos 3 años que anduvo con nosotros, ya sabemos lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer. Los involucra en igualdad de condiciones. Y sucede algo impresionante, hermanos. No pierdan de vista esto. Primer día de la semana. Están reunidos. El resucitado aparece. Da evidencia de que Él es el mismo. Que están viendo al que fue crucificado, ahora lo ven resucitado. Y ahora, entonces, sopla sobre ellos. Y les dice, reciban al Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados.
¿A qué le suena eso, hermanos? ¿No fue lo mismo que pasó con Adán? De un poquito de barro, no viene un soplo a su nariz e inaugura una experiencia llamada humanidad. Ahora, aquí, en este texto, en esa evidencia comunitaria, aparte de la paz, aparte del empoderamiento que están teniendo, les está diciendo, aquí hay una nueva creación, aquí hay algo que surge. Surge la iglesia. Si ustedes así lo quieren, hermanos, esta es la primera reunión oficial de la comunidad cristiana. Allí, en medio del resucitado, surge la vida que ahora le da a sus discípulos. Al soplarle, igual que sopló a Adán en ese primer día de la semana, entonces le sopla a ellos y deja a la humanidad en una expectativa maravillosa de eternidad. Alcanzan a descubrir la maravilla de lo que el Evangelio nos está diciendo el día de hoy. Esa es la evidencia, hermanos. Llevamos 2026 años, y si a eso le sumamos que probablemente el calendario está equivocado unos 6 años, entonces decimos, estamos como en el 2030 y pico de años adelante. Esa reunión es la misma que estamos haciendo hoy aquí, hermanos. Exactamente la misma liturgia. El resucitado está con nosotros. Tenemos las evidencias escritas, tenemos la evidencia comunitaria, lo que allí vivieron, lo que allí experimentaron, estamos viviéndolo. El fuego del Espíritu, el soplo del Espíritu está con nosotros aquí. Hermanos, si no estuviera el soplo del Espíritu, yo estaría en Villapinzón hasta ahora levantándome. Ustedes estarían mirando fútbol, la Champions, estarían en otro cuento. Es el fuego del Espíritu, es el soplo del Espíritu el que nos tiene aquí. Los que están en casa, por eso es que se conectan, porque somos una comunidad, porque nos necesitamos, porque juntos estamos para seguir haciendo eso que pasó aquel día. ¿Saben? Les enseñó un camino maravilloso para romper con el encierro, para romper con la esclavitud. Así como si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. La iglesia no está para juzgar a nadie. La iglesia está para perdonarlo todo, así como Dios lo hace. Entonces, hermanos, salgamos, quitémonos todas esas cucarachas que todavía tenemos en nuestro encierro mental y empecemos a vivir con libertad, porque eso es lo que el Señor quiere. Bueno, hay alguien más por ahí que nos tiene todavía emproblemados. Aparece un nuevo personaje, hay una evidencia personal. Tomás no estaba aquel día. Tomás parece que estaba buscando respuestas del resucitado por sí mismo. No había llegado todavía a la reunión de los que estaban allí. Y lo que nos muestra es que sí formaba parte de esa reunión, porque cuando llegan con familiaridad todos le dicen: el Señor se nos apareció, está vivo, ha resucitado. Y Tomás, un tanto escéptico, les dice: si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su herida, no creeré. No está buscando quizás respuestas por su propia cuenta, pero parece ser, no quiero que esto suene doctrinal, hermanos, pero parece ser que es en medio de la comunidad donde el resucitado le encanta manifestarse. Obvio, Dios es suficiente y se puede manifestar a quien quiera, como quiera, pero parece ser que por ser un texto fundante, pudiéramos decir que el lugar donde el resucitado se manifiesta de manera poderosa es en medio de la comunidad. Y es ahí donde llega Tomás, llega a la comunidad.
Y entonces, 8 días después, nuevamente en el primer día de la semana, en el primer día en que la iglesia empieza a reunirse, llega allí y el Señor lo llama. Venga, caballero, ¿usted tenía inquietudes? Venga, hablamos aquí. Todos los demás están en ese lugar. Están reunidos y las puertas están cerradas. Pero ¿saben qué omite el texto? Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Ya están reunidos y la reunión ya tiene otro carácter. El miedo ya pasó. Entonces lo llama y le dice, paz a ustedes. Y llama a Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, sino cree. Y Tomás queda de una sola pieza. Y lo único que atina a decir es lo que cada uno de nosotros tenemos que manifestar cuando esta experiencia la hemos vivido. Mi Señor y mi Dios. ¿Saben qué está proclamando Tomás con eso? ¿Saben la profundidad de lo que Tomás está diciendo ahí? Tú eres Dios. Tú eres Dios. Le está diciendo a Jesús y a la comunidad que está reunida allí. Entonces, si la comunidad se reúne y esto lo tiene claro, sabe para dónde va, tiene el horizonte muy, muy bien puestecito. ¿Necesitaba pruebas? Pruebas tiene. En el fondo, lo que se expresa es un esfuerzo del Señor por acompañarle en medio de su incredulidad. Un esfuerzo por darle vida, un esfuerzo por abrir posibilidades, por enfocar la fe de este hombre que estaba confundido naturalmente. Hay un famoso cuadro de uno de los pintores por allá de el medioevo, Caravaggio, el italiano Caravaggio. Él pintó esto y quiero que miren los ojos de todos a dónde apuntan. Miren a Tomás en primer plano y no sabemos quiénes son los otros, se intuye pero no lo sabemos. Y en el fondo no hay nada. Y la luz entra por el lado izquierdo, sencillamente para mostrarnos dónde quiere el pintor poner la atención. Miren la mano de Jesús, lo que está haciendo. ¿Saben? Yo discrepo con todo y obviamente que este señor es un maestro y yo digo, qué bueno Caravaggio. Pero teológicamente creo que tenemos diferencias. Él intenta mostrarnos ese acompañamiento de Jesús llevando allá. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Tomás no necesitó meter el dedo ni meter la mano. Dios mío, Señor mío, lo que lo embargó fue la sorpresa. Lo que lo emocionó. Lo que quedó absolutamente claro en ese momento es que el solo ver a su Señor, con eso fue suficiente para confesar y declarar que Él era Dios. Tomás era escéptico, pero no bobo ni terco. Necesitaba romper con la duda, con la desconfianza, con los cuestionamientos. Sí, es cierto. Su encierro mental era fuerte. Solo no podía salir de su prisión, requería una ayuda, y en este caso vino del mismo autor de la vida, quien lo acompañó, quien lo guió y estuvo con él. ¿Saben? Es lo mismo que hace con nosotros, hermanos. O que nosotros no éramos muy terquitos en estas cuestiones de fe. Es lo mismo que hace con nosotros hasta el día de hoy. La respuesta de Tomás es más que elocuente. Verlo, escucharlo, fue suficiente. Con esta expresión, mi Señor y mi Dios, está declarando la deidad de Jesús. Él es mi Dios y ya no necesito
nada más. Dicen las malas lenguas, mis amados, que este Tomás fue el apóstol que fue a la India de ese momento y evangelizó a todo ese país, y si quieren continente, porque en ese momento abarcaba todo eso. El testimonio cristiano que tenemos hasta el día de hoy en la India es porque este incrédulo, ahora crédulo, una vez abrigado por la comunidad, entendió las cosas. Entonces este hombre, ahora sin ningún problema, se fue hacia allá a proclamar que el resucitado era una realidad. Entonces tenemos evidencia escrita, tenemos evidencia comunitaria, tenemos evidencia personal. Pero creo que tenemos que llegar a nosotros. ¿Y qué de mis encierros? ¿Qué de mis ostracismos? ¿Qué de mis orgullos? ¿Qué encierra mi vida? ¿En qué prisión me encuentro? Nos encerramos por miedos reales o por miedos creados, infundados, que nos someten y nos esclavizan. Cuando se trata de poderes que nos rebasan, solo nos queda un poder más grande que esos poderes terrenales, y es el poder del resucitado, que viene y nos trae paz, shalom de Dios. La palabra paz para nosotros en nuestro contexto occidental lo asumimos y lo asociamos con ausencia de conflicto. El shalom en la Biblia no es eso, hermanos, es parte, pero el shalom en la Biblia es integral. Hay paz personal, hay paz social, hay paz ecológica, hay armonía total. Y eso es lo que hace el resucitado cuando viene a nuestra vida y rompe con esos esquemas y con esos encierros, y empezamos a vivir con absoluta libertad. Y ahora podemos enfrentarlos, podemos enfrentarnos a esos poderes, pero no desde la venganza ni desde nuestros caprichos. Lo hacemos desde el perdón, y ese perdón rompe absolutamente con todo. Encerrarnos no soluciona nada. La libertad llega por el perdón cuando asumimos la fuerza del resucitado y de su Santo Espíritu. Confiar en el poder de Dios es el camino de nuestra libertad. Es prudente hacer un inventario. ¿Qué tal si este momento revisa? Uy, sí. Mi jefe es mi encierro. ¿O qué tal mi carácter es mi encierro? Mi suegra, mi suegro, mi cónyuge. ¿Qué le genera ese encierro? ¿Una situación emocional? ¿Una pérdida? ¿Qué lo tiene esclavo? ¿Saben, hermanos? Al hacer su inventario, entonces usted puede hoy, en esta experiencia comunitaria, en este primer día de la semana, en este resucitado que está con nosotros, en el poder de su Espíritu que está con nosotros, usted puede decir: no, al chorizo, no más. Me acojo a ese poder y lo empiezo a disfrutar y lo empiezo a vivir. ¿Quién es el resucitado para mí? Sería otra de nuestras aplicaciones. ¿Un dogma para ir a la iglesia cada 8 días, para ir a la misa o para ir al culto? ¿Un mero dogma? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Un dogma? Puede ser un dogma. ¿Quién es el resucitado para mí? Es la pregunta que tenemos que formularnos y darle respuesta. Evidencias, ya nos dimos cuenta que existen.
Es lo que tengo que preguntarme. ¿Una leyenda? Esa vaina es algo por allá de hace tantos años. ¿O es el Dios hecho a mi tamaño y a mis necesidades? ¿Quién es el resucitado para mí? Si este Señor venció la muerte, si es mi Señor y mi Dios, eso es lo que hace la diferencia entre tener una relación con el Salvador o una simple creencia. Nada más. ¿Saben cómo usted se da cuenta si está siendo parte de esa comunidad del resucitado? Porque usted se vuelve igual de peligroso que esos que estaban allí reunidos. Porque esto es revolucionario. Ustedes se imaginan, mira, tú eres un ladrón, evidentemente, pero quiero decirle que si usted pone su confianza en este resucitado, deja de robar. Y no, esto me da una vida tranquila, yo qué voy a... Es revolucionario. Si usted perdona, el más beneficiado es usted. Y Dios va a hacer una obra maravillosa en su mente, en su corazón. Pero es que yo quiero seguir odiando a ese sinvergüenza que me la hizo. ¿Ven? ¿Ven? Si usted se vuelve igual de peligroso a estos señores, entonces puede decir que está caminando por el camino correcto. Y que este Señor no es simplemente un concepto ni chuchito, sino que es mi Señor y mi Dios. Y si Él es mi Señor y mi Dios, entonces Él gobierna. Y si gobierna, no quiere decir que sea perfecto yo. Quiere decir que en esa relación puedo encontrar perdón, puedo encontrar la experiencia de Dios que me va haciendo mejor ser humano en este proceso y en este caminar. Y mi forma de creer. Saben, hermanos, a mí esto me parece maravilloso. El Señor le dice a Tomás: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Claro, esto fue la manera como el apóstol o el escritor de Juan ayudó a su comunidad a salir del ostracismo en el que estaban, en los temores que estaban, y decir: no necesitamos ver. ¿Por qué no necesitamos ver al Cristo resucitado aquí cada domingo en medio de esto, y que venga y rompa con nuestra entrada, rompa con todo y se aparezca aquí? Porque cada uno de ustedes, amados hermanos, cada uno de ustedes son ese resucitado. O no tienen heridas, o no tienen el costado abierto. Yo soy ese resucitado. No necesito ver a nadie más. No necesito más, porque mi vida es la manifestación de lo que ese resucitado ha hecho en mí. Y de esa manera, entonces, podemos avanzar. ¿Saben? Miren cómo termina el Evangelio. Porque aquí se acaba el Evangelio de Juan. Los discípulos vieron hacer muchas otras señales milagrosas. Póngale signos, la palabra correcta ahí es signos milagrosos. Además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que usted continúe creyendo. ¿Cuál es la evidencia más real y más puntual que usted tiene para poder desarrollar una comunión con el Señor, con ese Cristo resucitado? Su Evangelio, su palabra. Si usted se nutre de esa palabra, si usted realmente tiene comunión con Dios a través de su palabra, no necesita nada más. Si vienen los milagros, pues maravilloso que vengan. Si vienen los signos, pues maravilloso que vengan. Pero eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es esta palabra que ahora vivifica mi vida y con la que yo me puedo relacionar con el Señor. Para que ustedes continúen creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Creo que podemos confiar, ¿verdad, hermanos? Las evidencias están. Podemos confiar. Las evidencias nos muestran de manera veraz
que este Señor resucitó. ¿Y por qué resucitó? Entonces, lo que tenemos: paz, propósito y libertad. Por eso no vivo esclavo, por eso soy absolutamente libre. Si Él resucitó, entonces lo que tenemos, si Él resucitó, entonces podemos confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en ese resucitado que se sigue manifestando a través de su evangelio, a través de su palabra, cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Porque Él resucitó, tenemos cosas que hacer, tenemos que avanzar, hermanos, tenemos que salir de nuestras comodidades, de nuestros encierros y continuar creyendo. Termino diciendo, o creo que hoy podemos decirlo todos: si Él resucitó, entonces Él es mi Señor y mi Dios. ¿Lo creen? ¿Pueden confiar en ello? Inclinen su rostro y oramos. Toma un espacio ahí para que procese lo que ha escuchado, lo que Dios le ha manifestado. No se deje encerrar más. Rompa con ese encierro. El resucitado está aquí. Confronte ese encierro emocional. El que venció la muerte, si venció la muerte, ¿cómo no va a poder romper esa cárcel que tengo, esos grilletes que tengo, hacer saltar esos candados que me tienen absolutamente paralizado? Permita que el Espíritu cree nueva vida en esta mañana. Ese es el soplo de su palabra esta mañana en nuestro corazón, que inunda nuestros oídos, nuestra mente, que nos penetra la totalidad del corazón y de nuestro ser, para decirnos: estoy contigo, no para juzgarte, estoy para acompañarte, estoy para propiciarte posibilidades de que salgas de tu duda, de que salgas de la incredulidad y que hoy puedas confiar en mí. Ahí están mis hermanos. Ellos me representan. Ellos son testimonios vivos, piedras vivas del poder de la resurrección. Su cambio, su transformación es lo que habla de esa evidencia de la resurrección. Padre, gracias por permitirnos esta vivencia de escuchar tu voz en esta mañana. Gracias por guiarnos. Gracias, Señor, por tratar con nosotros y permitirnos vivir ese proceso profundo de vida. Rogamos a ti, Señor, con todo el corazón, para que como comunidad de esa comunidad de creyentes que se reúnen para celebrar al resucitado, entonces podamos adorar y podamos seguir confiando en que esa expectativa de vida, esa vida abundante y esa vida eterna, entonces la podemos tener a tu lado siempre. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.